Para cambiar, hay que conocer. Bienvenidos al Género del Derecho, un podcast para conversar sobre los resultados del primer estudio en Chile sobre sesgos de género en estudios jurídicos y gerencias legales de empresas. Producido por la Facultad de Derecho y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a Comunidad Somos Financieras. Conducen Isabel Ramos y Verónica Undurraga. Hola, bienvenidos al cuarto episodio del podcast El Género del Derecho. Mi nombre es Isabel Ramos y soy editora de proyectos estratégicos de Diario Financiero. Junto a mí está Verónica Undurraga, quien es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y además es parte del equipo que elaboró este estudio. En este cuarto episodio seguiremos conversando sobre el informe Para cambiar hay que conocer, sesgos de género en estudios jurídicos y gerencias legales en Chile. En él se muestran los resultados de una encuesta en la que trabajó un equipo interdisciplinario de profesionales de la Universidad Adolfo Ibáñez y del Equality Action Center at the University of California, San Francisco, que describe sesgos de género presentes en las interacciones diarias en estudios jurídicos y gerencias legales y que pueden tener un efecto directo en la contratación, retención, remuneraciones, ascensos y bienestar laboral de abogadas. Hoy vamos a conversar sobre el sesgo del tira y afloja. Y quien nos acompaña en el estudio es una abogada brillante y además una muy querida amiga, Nicole Neme. Nicole es abogada y profesora de la Universidad de Chile, directora de Comunidad Mujer, con una vocación tan importante por el derecho como por los temas de género. Es una mujer valiente, no solo porque a sus 27 años decidió fundar junto a su marido el estudio jurídico Ferrada Neme, que hoy es uno de los más prestigiosos de la plaza, sino porque también desde muy joven tomó la decisión de navegar en este difícil mundo del derecho con esta convicción. Voy a ser leal a mí misma. Si me quieren, es valorándome por lo que soy. Mujer, de familia migrante libanesa y con una cierta mirada política. Muy bienvenida, Nicole. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Verónica. Gracias, Isabel. Es un placer. Te invito a escuchar una explicación sobre el sesgo del que vamos a conversar hoy y algunos de los resultados de la encuesta que hicimos abogadas y abogados de estudios jurídicos y gerencias legales de empresa. A veces, los sesgos y las dificultades que enfrentan las mujeres abogadas en el lugar de trabajo genera conflictos o tensiones entre ellas. Una manifestación del sesgo tira y afloja es que las abogadas sienten que el juicio negativo que puede hacerse respecto de una mujer en el ambiente laboral se va a transformar en una conclusión general sobre su propia capacidad. La encuesta mostró que las abogadas encuestadas son 16 puntos porcentuales más propensas que los abogados a mostrar acuerdo con la afirmación. Me preocupa que, si alguien de mi género o clase social tiene mal desempeño, ello me afecte negativamente. Nicole, para empezar a conversar, me gustaría preguntarte ¿cómo fue que nace esta decisión de dejar uno de los estudios jurídicos más importantes de nuestro país y fundar, cuando tenías solo 27 años, tu propio estudio? ¿Cuánto de esto tiene que ver con que tú querías fomentar la diversidad, sobre todo de mujeres, pero también de distintas personas dentro de un estudio jurídico? Te voy a contestar muy honestamente. Yo tenía 27 años a la época y probablemente una mirada de fomentar la diversidad en los estudios jurídicos es algo que he ido elaborando mucho más con el tiempo. Perfecto. A esa edad las decisiones que tomamos fueron mucho más intuitivas. Desde mi parte, yo voy a hablar por mí, lo mío era mucho más intuitivo, probablemente impulsado por el amor, por las ganas de estar con mi marido más tiempo. En ese estudio yo trabajaba muchísimas horas al día, estábamos recién casados y nos veíamos muy poco. Y sí, también yo en ese momento postulé a una empresa muy importante en Chile. Y en el minuto en que me iban a contratar, y postulé precisamente en lógica de tener una carga de trabajo más administrable, me cambiaron las condiciones de contratación el día que iba a firmar el contrato. Y yo dije, no, esto no es correcto. ¿Qué hago? Y ahí Rodrigo me dijo, bueno, armemos una oficina, no perdemos nada. Y así fue muy espontáneo, de verdad muy simple, pero en el desarrollo de la creación de la oficina, sí las cuestiones de género y de diversidad pasaron a ser muy relevantes. Porque llegaban a postular personas planteando aquello que habían sufrido en otros lugares. Y nosotros dijimos, queremos que esto sea diferente, que estas cosas acá no se repitan, y por lo tanto, desde el día 1, cuando empezamos a hacer política, que probablemente fue al par de años,
hicimos políticas muy pensadas en resguardar, asegurar y promover la igualdad de género. ¿Como cuáles políticas, por ejemplo? Mira, te estoy hablando del 2002, así que hoy día son bastante obvias, pero en esa época pusimos por escrito que los sueldos eran iguales, que la carrera de desarrollo era idéntica, que el hecho de salir por periodos de maternidad u otras razones no iba a ser castigado, sino que ibas a seguir creciendo la carrera, porque se entendía parte de tu desarrollo personal, como podría hacerlo ir a estudiar afuera o hacer un magíster o hacer un diplomado. El hecho de generar condiciones de flexibilidad laboral, de poder trabajar, en esa época era más difícil desde la casa, pero horarios más cortos, horarios acotados. El aceptar la diversidad como parte esencial de la cultura de la organización como algo deseable, y eso va mucho más allá de los temas de género. Claro. Diversidades sociales, diversidades políticas, diversidades sexuales, que el respeto a esas diversidades fuera como el leitmotiv de esta organización y no algo que hubiese que ocultar. Entonces eso también favorecía las distintas expresiones de libertad y de individualidad de cada cual. El hecho de que, yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención algo cuando era joven, que yo hacía un trabajo y no lo firmaba, por ejemplo, no por ser mujer, probablemente por ser joven. Entonces dijimos, el que hace un trabajo lo firma, lo podrá hacer con el socio y la socia a cargo, pero firma el trabajo que hizo. Le damos igual visibilidad a las personas. Si hay un viaje que hacer, damos las mismas oportunidades. Ese tipo de discusiones estaban muy desde el inicio, e incluso en contrataciones. Esta área tiene muchos hombres, busquemos una mujer. Perfecto. O en esta área hay muchas personas de tal universidad, busquemos de tal otra. Entonces, generar equilibrio en el sentido de tener distintas visiones representadas en el estudio, en lógica de equidad y de respeto a la individualidad, fue algo muy basal que fuimos construyendo, yo diría, en los primeros años. Y yo sé, porque se comentaba mucho, que se empezó a correr la voz entre abogadas y abogados jóvenes, entre estudiantes que querían ser procuradores o que querían entrar por primera vez en el mundo laboral, que lo que estaban haciendo ustedes era distinto. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cómo sientes tú esa diferencia? ¿Qué te decían? ¿Y cuál fue, tú crees, la reacción? Porque ustedes como estudio nuevo entraron a competir muy duramente, digamos, con los estudios tradicionales. ¿Cómo sentiste la reacción, primero, de las personas que estaban postulando a tu oficina y segundo, del mundo, digamos, de los estudios de abogado que te rodeaban? ¿Y sientes que tiene como un impacto en los resultados, en el talento que ustedes pueden captar? Yo creo que fue una reacción muy diferente en esos dos ámbitos, y ahora que me lo preguntas, lo voy elaborando con usted. No sé si es algo que he pensado así tan explícitamente. Efectivamente, la gente joven vio en este espacio un espacio diferente y recibimos muchas postulaciones de gente muy brillante o con características muy particulares. Nosotros siempre miramos esto como equipo, no tal individualidad sola, sino que cómo entra dentro de una lógica de equipo en que el pensamiento colaborativo, nuestro lema era collaborative thinking, era como el pensamiento colaborativo lleva a mejores resultados o lleva a mejores resultados. Entonces, estas personas que postulaban de muy distintos lados nos permitió atraer unos talentos maravillosos y generar un ambiente, yo diría, de mucha chispa, de muchas ganas, de energía muy positiva, de estar como un poco comiéndose el mundo en esa época. Piensa que los socios teníamos 20 y tantos años, o sea, éramos todos muy jóvenes, muy irresponsables también impulsivos, o sea, como uno va creciendo, esto como un desarrollo personal, las organizaciones también tienen como características parecidas a las personas. Éramos adolescentes probablemente en esa época. Y desde el mundo más establecido entré con sorpresa y alguna reticencia, diría yo, al principio. Porque desde, no sé, las vestimentas probablemente eran distintas, éramos bastante más relajados para vestirnos, no sé, teníamos una página web que probablemente salía de los moldes tradicionales, entonces yo creo que hubo mucha reticencia en el sentido de, mire, esto es distinto a cómo se hacen las cosas generalmente, y algunos dirían, evidentemente no me gusta, no nos gusta, pero bueno, a 25 años casi, que estamos de aniversario el próximo año, uno ha visto cómo esta evolución cultural se ha dado en muchos ámbitos y hoy día muchos estudios tienen como combinaciones de mirada, distintas culturas. De verdad, en 25 años yo siento que como que el mundo de los estudios de abogados ha ido adquiriendo color, que era como muy blanco y negro, muy gris, y ha ido adquiriendo color. Evidentemente no por nosotros, es una tendencia que se ha dado en distintos ámbitos, pero bueno, pusimos nuestro granito de arena desde el inicio, y creo que para las mujeres efectivamente yo veo hoy día como de alguna manera quienes han salido y han forjado sus propias carreras, mujeres extraordinarias que han sido juezas, han hecho doctorados afuera, hoy día están en posiciones políticas, en posiciones universitarias. O sea, tú ves personas que han sido formadas dentro de nuestro núcleo que hoy día tienen mujeres
hombres también, pero mujeres que estamos hablando hoy día, posiciones de mucho liderazgo, y eso, bueno, a mí me pone muy orgullosa. Te invito a escuchar la segunda cápsula con más información sobre el sesgo del tira y afloja, y vamos a entrar a ese sesgo después en la conversación. El sesgo del tira y afloja puede resultar en que las mujeres abogadas perciban que el éxito de otra mujer podría disminuir incluso las propias oportunidades de éxito. Frente a la frase, es difícil para mí tener éxito en el trabajo si hay alguien de mi mismo género o clase social que está más calificado que yo, a veces parece que solo hay cupo para uno de nosotros. El estudio muestra que el 30,6% de las abogadas encuestadas están de acuerdo, en comparación al 14,6% de los hombres abogados. Tú hablabas en el fondo de cómo había una evolución social también en los otros estudios, pero en los invitados que hemos tenido han dicho que las gerencias legales de repente son más avanzadas en estos temas que los estudios. ¿Cómo lo ves tú? Estoy de acuerdo. Yo creo que han ido avanzando de la mano y muchas veces las gerencias legales han impulsado el desarrollo de los estudios. O sea, cuando la gerencia legal, por ejemplo, te exige que en el equipo de trabajo haya una mujer en una posición de liderazgo, obliga a tomar decisiones dentro del estudio para desarrollar o acelerar el crecimiento de esa mujer. Entonces, yo creo que ha sido una interacción virtuosa. No digo que nos falte, porque falta muchísimo y la encuesta lo demuestra. Estamos probablemente a 1/3 del camino, si es que, pero es cierto que la interacción ha sido virtuosa. No todas las gerencias legales, pero hay gerencias legales como de aquellas que ustedes han estado entrevistando, que han sido muy innovadoras y han puesto las medidas de género como una prioridad muy relevante. Oye, Nicole, volvamos un poquitito a tu experiencia anterior. Tú observabas esta manifestación del sesgo del tira y afloja, estas tensiones que pueden darse entre las mujeres, como de sentir que tienen que competir entre ellas, que si alguna comete un error, las otras quieren tomar como una distancia estratégica, o si alguna exige mucho, las otras quieren tomar distancia estratégica para que los juicios negativos respecto de una no las afecten a ella, o esta idea de que hay veces que uno escucha que las mujeres jefas son a veces más exigentes con las mujeres jóvenes, con las abogadas jóvenes, que lo que son los hombres. ¿Tú has percibido eso más allá de los números, digamos, en la realidad? ¿Y cómo lo explicas? Mira, yo he percibido distintas etapas en mi carrera, si tú quieres. Lo particular en mi primera etapa de la carrera es que no tuve jefas mujeres, evidentemente. No había mujeres en posiciones de liderazgo en los estudios. Y yo tuve que aprender como atributos culturalmente definidos como femeninos o masculinos desde mis jefes hombres, y sobre esa base hacer mi propia síntesis. Entonces, es interesante ver que quizás para las mujeres de las generaciones más nuevas, las actuales socias o personas que están en la medianía de su edad son las primeras jefas que tuvieron. Entonces, yo creo que esto es algo que se está desarrollando. Ahora, dicho eso, sí he visto el fenómeno. Por ejemplo, a mí me ha tocado mucho ver, porque he interactuado también con mujeres en la gerencia de las empresas, en una serie de otros ámbitos, mujeres especialmente de generaciones anteriores que se han tenido que ir como endureciendo. Masculinizando de alguna forma. Diría yo, como rigidizando, como una especie de costra de protección que han ido generando, creo yo, para lidiar con el dolor. Porque ha sido tan difícil para muchas de ellas. Y yo no creo en esto de negar todas las dificultades que se han tenido. O sea, cuando te preguntan, oye, ¿tuviste problemas? Sí, las hemos tenido, hemos sufrido discriminaciones y dificultades. Entonces, muchas de estas mujeres generaban unas costras de protección que las hacían ser más duras, más rígidas, más exigentes, y que al final tenía que ver con que ellas sentían que si no cumplían con cierto nivel de exigencia, ellas estaban siendo débiles consigo mismas y hacia los demás. Entonces tampoco estaban cumpliendo, o sea, saltaban del estereotipo de la mujer débil al estereotipo de la mujer exitosa que lo logra, que es dura. Y yo creo y siento y espero que hoy día esto no sea necesario. Porque la medida que las organizaciones te permitan a ti desarrollarte desde tu individualidad, no hay un estereotipo de mujer exitosa o de mujer líder. Cada cual puede ser líder desde quien es, sin negarse, siendo leal a sí misma, como decía al principio Verónica. Tú puedes permitir diversidades de liderazgo. Y eso hace que la mujer no compita con la de la otra como una especie de clon que la sustituye, sino que como un par complementaria que puede trabajar en equipo con ella. Que la pueda acompañar en el fondo en este proceso. Entonces, yo creo que sí existe el fenómeno. Ha existido, pero espero que vaya disminuyendo en la medida que las mujeres entendamos que podemos desarrollarnos desde el trabajo en equipo, manteniendo nuestra individualidad y no teniendo que convertirnos en quien no somos para que nos respeten. Perfecto. Tú también hablabas y lo vuelves a reiterar, el tema de la individualidad. Estábamos hablando de los sesgos de género, pero también
también de una serie de diversidades. ¿Cuán importante es poder mostrarse a sí mismo tal cual es una persona en el trabajo, en el lugar del trabajo, y cómo impacta eso el desarrollo de su carrera, por ejemplo? A mí me parece simplemente fundamental. O sea, si tú tienes que transformarte en otra persona en el trabajo para que te respeten, tú estás absolutamente reprimida, no das lo mejor que ti, no estás fresca, no estás tranquila, no estás feliz. Mientras que si en el trabajo aceptan quién eres tú, evidentemente uno tiene que saber que si se junta con un cliente tiene que tener una vestimenta medianamente adecuada, hablar con un lenguaje correcto, etcétera, pero siendo quién eres tú, desde tu experiencia, desde tu historia, desde tus síntesis culturales, ideológicas, y yo creo que cuando las personas se sienten cómodas siendo quienes son, entregan lo mejor de sí. Y los estudios de abogados, ¿qué son? Sino agrupaciones de personas que tienen que tener un pensamiento creativo, colaborativo, abierto, para llegar a las mejores soluciones para resolver conflictos. Eso es lo que hacemos nosotros. Y si la persona está reprimida y está apretada y está amarrada, esa libertad para entregar las mejores soluciones y poder pensar abierta y creativamente para resolver los conflictos mejor, no está. Entonces nos hacemos un flaco favor. Entonces, yo creo que en la diversidad se representa y en la individualidad lo mejor de cada cual, que obviamente que tiene dificultades, no es que sea un mundo perfecto, o sea, armar equipos de personas distintas implica ajustes culturales, implica ajustes de lenguaje, implica mucha empatía, entender de dónde viene el otro, implica resolver conflictos que tienen que ver con distintas sensibilidades que se entrecruzan. O sea, hay que estar muy atento o muy atenta a lo que va pasando, pero se puede, y yo creo que en un mundo como el de hoy es la única forma en que lo laboral y lo personal no terminan siendo como universos separados que a uno la hagan sentirse como poco lleno con lo que hace. Es bien interesante lo que tú dices, porque ahora cuando uno habla de respetar la individualidad y la autonomía de las personas, la gente dice, el discurso como identitario, y esto no nos impide pensar como en el interés general, pero como tú lo planteas es al revés, porque es esta particularidad de cada persona lo que aporta a un trabajo en equipo y a este pensamiento en colectivo, digamos. Entonces yo te quería preguntar, porque yo sé que las políticas que tú implementas son políticas muy trabajadas grupalmente. O sea, te quería preguntar, por ejemplo, cuando tú estás pensando en el desarrollo de carrera de cada una de las personas que trabajan en tu oficina, una de las cosas que me llamó la atención de nuestra conversación previa antes de grabar fue que me dijiste, yo me preocupo de cada persona porque cada persona para desarrollar al máximo sus capacidades necesita algo distinto y se lo tratamos de dar en el grupo. ¿Me puedes contar un poquito más de eso, que lo encontré muy, muy interesante? Lo primero que yo te diría, siendo consistente con esto mismo, es que yo no desarrollo políticas, las desarrollamos en conjunto. De verdad, yo soy acá representante, como muchas otras personas del estudio, de lo que hacemos como colectivo, pero las normas, las reglas, las políticas, las trabajamos, incluso las sometemos a ensayo y error. Muchas veces quienes tenemos ahora más años, ya no tengo los mismos 27 de licencia, desgraciadamente, nos equivocamos y nos lo hacen ver las personas más jóvenes del estudio. Oye, esto que está quizás bien intencionado, que ustedes pensaron que iba a ser bueno, en realidad es contraproducente. Y es como, oye, tienes razón, reajustémoslo. Entonces, las carreras de cada cual tienen que ver con la fortaleza y aquellas cosas por mejorar de cada cual. Y cuando digo que estamos atentos, claro, yo no puedo personalmente estar atenta a cada ser humano porque tampoco me da el tiempo, pero sí como grupo estamos atentos a las necesidades de cada cual. Por ejemplo, si alguien me dice, mira, tengo una timidez para lo público y no me atrevo a hacer un alegato. Bueno, ¿cómo te podemos ayudar para que tú puedas dar ese paso de poder dar un alegato? Y hemos hecho, por ejemplo, talleres de liderazgo, capacitaciones en liderazgo, capacitaciones en expresión, mentorías dentro del estudio para que dentro de las mismas mujeres compartamos experiencia, y ahí las mentoras son mujeres muy distintas, con distintas perspectivas, que han vivido dificultades diferentes, cómo lidiar con un momento complejo en que alguien te puede decir algo inadecuado, cómo reaccionar frente a eso. La experiencia de las otras es muy importante. Entonces, el mirar desde el conjunto la carrera de cada cual y apoyar, porque no solo reconocer la diversidad, es potenciar desde la diversidad. Y potenciar a cada cual es muy individual, y eso como equipo lo podemos hacer mejor que individualmente. Así que efectivamente eso es lo que tratamos de hacer. Por supuesto nos equivocamos en el camino más de alguna vez, pero estamos muy atentas y atentos a que se desarrolle cada cual, mujeres, hombres, en su potencial, y eso implica también mucha confianza, porque reconocer las propias fragilidades supone un acto de confianza también para que el resto te apoye y apoyarse a sí mismo en ese desarrollo. Tú también mencionaste que, que ha habido una evolución social,
pero que todavía hay desafíos. ¿Cuáles son los principales desafíos que tú ves en la mayoría de los estudios legales para el desarrollo de carrera de las mujeres? Mira, yo creo que el desafío sigue siendo, y yo creo que es bastante transversal y lo muestra la encuesta, el desarrollo en la edad media, si tú quieres. Cuando las mujeres parten jóvenes, están en igualdad de condiciones, tienen las mismas oportunidades. Si esto lo vinculamos con la falta de corresponsabilidad en la sociedad y que a partir de un cierto momento las mujeres toman más responsabilidad, es en ese periodo que es cuando pasan a ser directoras, socias, que sus carreras se ralentizan. Porque cuando tú mides el desempeño por horas de trabajo, que es lo que pasa en muchos estudios, obviamente esas mujeres reducen sus horas de trabajo, pasan a tener por lo tanto menos oportunidades de estar en casos interesantes, ralentizan su desarrollo y eso genera un antes y un después en su capacidad luego de ser socia. Y luego está el tema de las redes, que no sé si alcanzamos a hablarlo, pero las redes siguen siendo ya estamos muy llegando casi al final, pero me encantaría que lo menciones. Las redes son muy fuertemente masculinas todavía y las redes no son solamente a qué personas conozco, sino que cómo se desarrolla la relación para obtraer clientes. Y siguen siendo conductas de redes muy masculinas, cierto tipo de salidas, ciertas juntas, ciertos lugares a los cuales las mujeres por razones culturales o tenemos menos acceso o quizás nos interesa menos. Entonces, ¿cómo ir apoyando a que, por un lado, las redes de mujeres nos ayudemos entre nosotras, pero también a que demos facilidades para que esas mujeres puedan, por ejemplo, traer clientes? Por ejemplo, podemos reunirnos al almuerzo en la oficina para un desarrollo de trabajo con un cliente y no en la tarde tomándose una cerveza que quizás me siento más incómoda. Entonces, estos pequeños detalles de facilitar encuentros y relaciones de una manera protegida y tranquila y que las mujeres se sientan cómodas, aquellas que se sienten cómodas de esa manera, porque hay otras que no tendrán ningún problema en salir en la noche, creo que facilita también el desarrollo de redes, que es una de las dificultades que todavía subsisten. Muchas gracias, Nicole, entonces, por esta conversación. Fue muy inspiradora y también por mostrarnos cuáles son los caminos en los cuales podemos seguir avanzando todavía. Gracias, Verónica, y muchas gracias a quienes nos escucharon. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pequeños pasos para grandes cambios. Esto fue El Género del Derecho, una conversación necesaria para descubrir cómo evitar los sesgos de género en la profesión legal. Un podcast de la Facultad de Derecho y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a Comunidad Somos Financieras.